capítulo 19, del versículo 8 al 20 vamos a leer hoy día, con la ayuda del Señor. Ya vamos avanzando ya en nuestro estudio de este libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, los dominó, y domándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Un hermoso pasaje, tome asiento, un hermoso pasaje que acabamos de leer, y como la vez anterior pudimos ver con un pequeño símil introducción a este pasaje que tiene de todo, hay mucho que sacar acá, hay mucho que escudriñar. Ahora, antes de partir un poco más adelante, quiero hacer la siguiente afirmación. Por muchos años, se ha pensado y se ha creído de que de ciertos libros no se pueden hacer doctrinas, o no se pueden levantar, o ciertos libros no son de instrucción dogmática para la iglesia, para el creyente. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, algunos dicen, yo no puedo levantar una doctrina del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro de instrucción, como sí lo es Timoteo, si lo es Tito, que da instrucciones. Y Pablo dice a Timoteo: a ti te digo que te esfuerces y que permanezcas en la gracia y que te preocupes de ti y de tu doctrina, y así te salvarás a ti mismo, y así. Hay instrucciones claras. Mira, los ancianos, los que quieren pastorado, tienen buen deseo, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Y están los requisitos, ¿cierto? Son instrucciones a la iglesia. O a Timoteo en ese caso, que nosotros también lo podemos tomar como instrucciones para nosotros. Pero el libro de los Hechos, lo que dicen algunos, no se puede hacer lo mismo porque no levanta doctrina ni da instrucciones, sino que registra hechos, historia. Entonces es algo histórico. Uno puede sacar ciertas conclusiones, puede interpretar ciertas cosas, pero de ahí a levantar doctrina, por mucho tiempo. Entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles y también Salmos se vio y se trató de esa misma manera.
que es más algo ilustrativo, que se puede tomar más que instructivo. Yo creo que no. Yo creo que no. Que el libro de los Hechos y toda la Biblia, uno puede sacar doctrina y puede sacar instrucciones, ya sea de una historia, ya sea de una parábola, ya sea de una hipérbole, ya sea un hecho que vivió el pueblo de Israel hace chorrocientos mil años atrás, que solamente caminó por el desierto. Yo puedo sacar doctrina y principios de ello. ¿Por qué razón? Porque toda escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir. Toda escritura. No hay un asterisco que diga más abajo, uno lea, diga toda escritura, excepto las parábolas y las historias de Hechos y el libro de Éxodo y Salmo. No encuentro un apartado que diga eso, no sale. Sino que dice que toda escritura. Y para cuando es todo en griego, es todo. ¿Ya? Por mucho tiempo pasó eso. Ya en los últimos años se han levantado grandes académicos, teólogos, pastores que han rebatido ese aspecto. Ahora, ¿cuál es una de las posturas que yo me afirmo? Por ejemplo, algunos dicen, no podemos levantar doctrina del Espíritu Santo a través del libro de los Hechos porque es un libro que relata hechos y es un libro que está en transición, que pasa del tiempo de Jesús al tiempo de la iglesia. Y entre esa etapa, de una y la otra, está el libro de los Hechos, que Lucas magistralmente hace ese puente entre la iglesia de Cristo con el Cristo de los evangelios. ¿Ya? Entonces hace ese puente, ese enlace, esa transición de Jesús, de que cuando fue ascendido, a la iglesia que ya está caminando, no con Jesús, pero sí con el Espíritu Santo. Hace esa transición magistralmente el libro de Lucas. Pero yo veo que sí puedo, o sí me puedo afirmar, de hacer doctrina del Espíritu Santo por la sencilla razón. Como Pablo es el gran académico, el gran teólogo del libro del Nuevo Testamento, muchas veces levantamos la doctrina del Espíritu Santo a través del lente de Pablo, que está bien porque Pablo lo habla. Pero hay un concepto que nosotros manejamos y creemos que es la llenura del Espíritu Santo. Si un libro me habla 2 veces de la llenura del Espíritu Santo versus a otro libro que me habla 9 veces el término llenura o ser lleno del Espíritu Santo, ¿a cuál yo voy a ir? ¿Para qué? Para ver qué abarca o qué instruye respecto a ese tema. A un libro que lo menciona así casi por la pasada o al otro que dedica varios tiempos y repite el concepto varias veces. Aquí lo repite varias veces. Pablo ocupa 2 veces el término ser lleno del Espíritu. Pero Lucas ocupa más de 9 veces el término ser lleno o llenado o la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por ende, que le da más énfasis a la llenura del Espíritu Santo es el libro de Lucas. Entonces, como decía anteriormente, ya esa óptica ha cambiado. Entonces, el libro de Hechos para nosotros es un libro que registra historia, pero que también podemos sacar doctrina y levantar instrucciones para nosotros en nuestra iglesia, en nuestro día a día, como individuo, como comunidad, como cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, dicho eso, nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo ocurre una vez en la vida del creyente, pero la llenura del Espíritu Santo puede ser varias veces. Nosotros leemos que los discípulos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo varias veces y fueron llenos cuando iban a cumplir una misión especial y fueron llenos. Incluso antes nosotros podemos ver en los evangelios que los discípulos cuando fueron enviados fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de estar el Espíritu Santo aquí en la tierra, el Espíritu ya obraba llenando a la gente. Cuando Jesús nació, los padres lo llevaron al templo. La anciana que estaba ahí dice que fue llena del Espíritu Santo al ver Jesús y empezó a danzar y profetizar.
Simeón, si no me equivoco, también el anciano que estaba en el templo, vio a Jesús y dijo, ahora sí me puedo ir en paz, y fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo, el tío de Jesús, hijo de Juan el Bautista, o sea, padre de Juan el Bautista. Entonces, podemos ver que el libro de los Hechos sí nos sirve para instrucción, no solamente para algo, algo de historia o de anécdota o de algo histórico solamente, sino que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos sirve para instrucción. Entonces, cuando nosotros vemos pasajes y lo que vamos a ver hoy día, que toca un aspecto muy importante dentro de la iglesia, que como somos péndulos lo vamos de extremo a extremo, o anulamos esto, no lo creemos, o lo exageramos que vemos espíritu en todos lados. Entonces el tema de hoy es entre lo espiritual y el espiritualismo, que eso roza con el ocultismo. Amén. Dicho esto, inclinemos nuestra cabeza, oremos al Señor. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora que nos permite estar aquí reunidos en torno a tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu sea en nosotros y por nosotros, Padre Celestial, para poder entender, comprender, mi Dios amado, asimilar, Padre Celestial, y también poner por práctica lo que tú nos quieres enseñar, corregir, instruir y bendecir en esta hora, mi Dios amado. Rogamos que tu Santo Espíritu sea en nosotros, a todos aquellos que están escuchando y también el que está hablando, Padre Celestial, solamente que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Cuando nosotros queremos creer algo, y muchas veces buscamos ese creer, o obligamos a otro a creer, a obtener, provocamos en la persona no la búsqueda sincera, innata y genuina de buscar eso que se habla, sino que provocamos una sugestión en esa persona. La angustia, la necesidad de poder encontrar eso que tanto se anhela. Yo voy a hablar solamente del lado pentecostal donde se asevera más este tema, porque del otro lado de nuestros hermanos reformados, ellos son más prácticos, lo anularon. La mayoría de ellos anularon el cesacionismo, anula la manifestación, anula todo eso. No todos, hay reformados que sí creen en la manifestación, pero de este lado hay una iglesia, dentro del movimiento pentecostal, hay una rama del pentecostalismo que se llaman evidencialistas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo, usted tiene que hablar en lenguas. Esa es la evidencia. ¿Por qué razón? Porque los 4 avivamientos que hemos visto, Pentecostés, Cornelio, en Samaria y el último que ya se me fue el nombre, los discípulos, los 12 discípulos de Juan, fueron bautizados y hablaron en lengua. Ya no registra ahí que hablaron en lengua. Entonces ellos dicen, la evidencia de que usted fue bautizado en el Espíritu Santo es que hable en lengua. Cuando uno está inmerso en ese círculo, en ese ambiente, de que es necesario para demostrar a los otros de que usted es salvo porque fue sellado por el Espíritu Santo, ya entra en la preocupación que ha pasado 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y todavía no habla en lengua. Habla español, chileno y pura tontera, pero en lengua no. Entonces entra el problema de decir, ¿qué pasa conmigo? Entonces no soy salvo. Y empieza la sugestión o la ansiedad y la angustia de poder obtener eso que me caracteriza o me asegura de que soy salvo. Y empieza a buscar algo, pero no con la intención sana, genuina e innata de buscarlo para tenerlo, sino que lo busca por la presión social, por la presión del medio.
Si usted está con un grupo de amigos, imagínese usted en su juventud, está con un grupo de amigos que asiste a la iglesia todos al mismo tiempo, al mismo día, a la misma hora, entraron todos al evangelio al mismo día, a la misma hora, en la misma iglesia, con 5 amigos suyos. Pasa un mes, 2 de ellos empiezan a hablar lengua. Pasa un tiempo más, los otros 2 empiezan a hablar lengua. Y pasa el tiempo y usted nada. Y usted ve a sus amigos que están avanzando y dice, ¿qué pasa conmigo? Y crea la sugestión. Entonces, hoy por hoy, lo que más se ve dentro de la iglesia no es el mover del Espíritu Santo, sino que la sugestión de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. No, que el Espíritu, y lo encasillamos. ¿Sabe cuando usted ve que el Espíritu Santo, o sea, es una ilusión de que ellos tienen el Espíritu Santo porque le encasillan en cierta forma? Todos actúan iguales, todos hablan iguales, todos predican iguales, todos danzan iguales, todos profetizan iguales, todos empiezan a hablar de forma de lengua iguales, y el Espíritu Santo no es así. Raro es que todos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar y predicar de la misma forma. No voy a hacer el gesto, pero mi hermana Agustina viene allá de Centroamérica que todos, cuando son llenos, empiezan a hablar más fuerte. Y no tenemos micrófono, con el micrófono suena más chévere. ¿Ah? Pero pasa eso. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene esa necesidad innata de demostrar que tiene algo especial sobre los demás. Y así empezó la competencia de tener auto, de los celulares. Ya ni siquiera ya salió el iPhone 16, no sé qué número van, pero ya están todos desesperados ¿para qué? Para comprarse ese. ¿Con cuál necesidad? Para decir, yo tengo de marcarme de los otros y estar en un grupo selecto. Entonces, el ser humano tiene esa necesidad de poseer algo distintivo dentro del otro que lo separe del otro para decir, yo soy especial. Y desde las épocas antiguas, el ser humano necesita eso. ¿Necesita qué cosa? Necesita poseer cosas especiales. Y algo que ha creado un ambiente así especial son estos pseudo sistemas religiosos de paternidad o sobrenatural o cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, va a ir la predicación hoy día. Vamos a ver aquí cómo el enemigo ocupa varias estrategias que nosotros podemos desglosar de este pasaje, pero vamos a mencionar solamente 3. Ocupa varias estrategias para engañar no solo al mundo, como dice la palabra, si fuese necesario, aún a los escogidos. Pero no le engaña a los escogidos, pero si fuese necesario, aún a los escogidos. Pero así pervierte y desvirtúa la verdad. Entonces, vamos en el nombre del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esa es la real batalla de todo cristiano y de todo pastor y de todo creyente. El reino de Dios. Eso es lo que nosotros debemos presentar, luchar, magnificar, engrandecer. Es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque o somos del reino de Dios o somos del reino de las tinieblas. No hay más matices. Y aquí vamos a ver un poco. Mire, dice, pero endureciéndose. Y me puse a investigar esta raíz de la palabra endureciéndose. ¿Sabe que viene de la palabra, de la raíz que nosotros podemos sacar la esclerosis? La enfermedad de la esclerosis tiene la misma raíz de donde nosotros podemos decir endurecer. Porque técnicamente la esclerosis, ¿qué es lo que es? Endurecimiento de los músculos. Porque los huesos ya son rígidos, pero los músculos dan la flexibilidad. Entonces la esclerosis, ¿qué es lo que es? Endurecimiento. O sea, esa enfermedad es tanto producida por el hombre, espiritualmente como físicamente. Ellos endurecieron su corazón. Y ahí está la lucha. Está en el corazón.
está en la obediencia. Primeramente, el enemigo empieza a endurecer el corazón. ¿Cómo dice uno de los pasajes donde habla del fin del tiempo? A causa de la fe de muchos, se enfriará. ¿Y el enfriamiento qué pasa? ¿Qué pasa? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué pasa cuando una cosa se empieza a enfriar? Se empieza a endurecer. No siente nada. Usted calienta un pan, caliéntelo, usted lo va a estar en el microondas, va a estar blandito. Déjelo ahí que se enfríe. Eso sí, es un arma letal después. Tira el pan duro, puede dejar noqueado a una persona. Se empieza a endurecer. Y es ahí el meollo del asunto, de nuestra pelea, de nuestro entendimiento. Ahora nosotros, eso es para nosotros, para tener cuidado, en cierta medida sí, porque nosotros podemos caer de la gracia de Dios. No de la salvación, pero sí caer de la gracia de Dios. Y ahí podemos ver un poco al salmista también, que entre juego mucho en esto. Pero veamos Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién lo dio vida a nosotros? Disculpe, hermano, pero me molesta mucho. Me siento muy incómodo. ¿Quién le dio vida a ustedes? ¿A nosotros? ¿Quién nos dio vida? El Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. No, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Un muerto, ¿cómo se pone después? Duro, tieso, como palo. ¿Cierto? En esa condición Dios nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, está hablando de nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y ese segundo punto que vamos a ver más adelante, donde el enemigo toma una estrategia, ¿para qué? Para engañar y endurecer a las personas. Dice, el príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vinimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la real batalla. O somos hijos de Dios o somos hijos de la ira. O somos esclavos al pecado o somos esclavos a Dios. O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino del mundo. ¿Quién gobierna ese mundo? El príncipe del aire. Y nosotros estamos en ese lugar. Los hijos de desobediencia. O sea, ¿quiénes son los hijos quiénes son realmente los hijos que no son de Dios? Aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Aunque sea muy duro, muy crudo. Si mi padre, mi hermano, mi hija, mi esposa o quien sea no cree y no obedece la palabra de Dios, está siendo gobernado por el príncipe de este mundo. Espiritualmente eso es. Nosotros no podemos negar que hay una lucha espiritual, que hay una guerra espiritual. Ahora, que eso se ha tomado para hacer ocultismo dentro de la iglesia, disfrazado como guerra espiritual, es otra cuenta. Que se ponen a hacer tonteras, que se ponen a expandir demonios que están pegados en las paredes, en los techos, o que el espíritu de sueño, o sea, cuando el hermano tiene sueño, hay un espíritu de sueño que está rondando por ahí, espíritu de tos. Entonces, ¿hay una batalla espiritual? Sí, hermano, sí hay una batalla espiritual. Hay una guerra espiritual que nosotros debemos ser constantes y firmes.
Pero no podemos andar viendo demonios en todos lados. No podemos entrar en una batalla espiritual así como que a mí se me ocurre. Y ahí vamos a ver la consecuencia de no tomar en serio una batalla espiritual. Hay guerra espiritual, sí. ¿Por qué? Porque hay miles y miles que se están yendo al infierno porque hay espíritus que lo dominan y no lo dejan acercarse. ¿Cuántos de esa pizarra que tenemos ahí anotado siendo una iglesia pequeña? ¿Cuántas de esas pizarras necesitan una conversión, pero están siendo atados por la cadena del enemigo, por una adicción? Porque son atados por una adicción. ¿Cuánto a mí tiempo atrás me sorprendió cuando fui a visitar a mi abuela cuando estaba en vida? Estaba en un semáforo y de repente del semáforo se acerca alguien a pedir plata. A la primera no lo reconocí, pero a los segundos después lo reconocí. Era un amigo de infancia que jugaba pelota y estaba sumido en la droga. Estaba ahí reconocido, no sé si andaba contigo, íbamos con mi papá, pero me acuerdo, el Jacob, un ojo azul y muy claro, y estaba ahí pidiendo, pero era un pordiosero todo sucio, el pelo todo desarreglado, arropiento, todo, y estaba preso por la droga. Y eso es muy penoso. Pero ese es el arma que tiene el enemigo. Nosotros podemos decir, oh, qué triste ese joven que está amarrado por la cadena de la droga, la marihuana y cualquier cosa. Pero nosotros también tenemos cadena, el orgullo, la mentira, el pecado, la lascivia, cualquier otra cosa que a lo mejor no se ve, pero es pecado que nosotros estamos, que muchas veces algunos mal llamados y creen que la Biblia llama el pecado regalón, pero no es así, la Biblia no llama ningún pecado regalón. Es pecado, pero nosotros le llamamos regalón porque, pucha, nos hace sentir bien y, bueno, si tan mal no nos hace tampoco. No, la Biblia en matices, hay una guerra espiritual, sí, hay una guerra espiritual que nosotros debemos saber y la Biblia nos entrega las herramientas de cómo batallar, enfrentar todo eso, pero no podemos andar viendo demonios por todos lados. Ahora cuando murió el Papa estaban hablando del Papa Negro, pero el Papa Negro no sale en la Biblia. Es una profecía de Nostradamus. ¿Qué tiene que ver Nostradamus con la Biblia? Nada. Y yo los cristianos ahí viendo el Papa Negro. Porque un gallo que no cree en Jesús y no sé de dónde salió, habló de un Papa Negro. O viendo el número 666 por todos lados y que esto, el anticristo por acá, por allá. Vamos a enfrentar todo eso, sí, porque la Biblia, o sea, no sabemos si nosotros directamente, pero la humanidad sí lo va a enfrentar, la cristiandad sí lo va a enfrentar, pero ¿cuándo? No lo sabemos. Pero no podemos estar como paranoicos viendo cosas por todos lados. Pero sí debemos ser claros, hermanos. Y esto es lo que nosotros nos jugamos el pellejo o jugamos prácticamente la vida, de que o somos de Cristo o somos del príncipe de este mundo. Y cuando salimos a predicar a la calle, a hacer campaña, o cuando usted le habla a alguien de Cristo, está en una batalla espiritual. Y mientras usted está hablando, su corazón por dentro está clamándole a Dios, pidiéndole sabiduría, de que le dé palabras sabias para que se pueda convertir, para que la luz llegue a ese lugar. Y no es necesario hacer machitunes con una rama, un velito, con el aceite o cualquier otra cosa, hacer machitunes que parecen más cosas de los mapuches que del cristianismo. Si cuando los bicharracos salen no es porque usted le grite, usted prende la luz y van a seguir corriendo. Usted levántese la noche, en la oscuridad van a andar todas las baratas van a andar, las arañas van a andar por ahí. Prende la luz, van a seguir corriendo todos. Muestre la luz de Cristo y los demonios van a salir corriendo. ¿Cuándo Jesús tuvo que pelear firmemente con algún endemoniado? Jesús se acercaba y los demonios temblaban porque Jesús era la luz y los demonios detestan la luz. Y la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y ahí vamos a ver después, poco más adelante, el efecto de la palabra. Entonces,
Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, de este pasaje, lo que nosotros estamos viendo, donde estuvo 3 meses instruyendo sobre el reino de Dios, donde estos tipos endurecieron su corazón, estuvo 3 meses ahí hablando y le dice, vosotros antes eran de esos, pero ahora soy hijo de la luz. Antes ustedes eran hijos del príncipe de las tinieblas, pero ahora son hijos de la luz. Recalcando ese punto esencial. Vamos a 2 Timoteo, acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a la voluntad de él. Este concepto, esta frase, Pablo le habla a Timoteo y es una carta pastoral, es una carta de instrucción al pastor, a Pablo. Y le dice, aquel que está con pecado, corrígelo, pero con mansedumbre, con amor, a los que se oponen. Pero así quizás Dios le conceda que se puedan arrepentir. Y le dice, y se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. La única forma, hermano, de que nosotros podemos salvar un alma es predicándole la palabra, anunciándole la salvación. Podemos hablar lo que Cristo hizo en nosotros claramente, porque es una obra que hizo Dios en nosotros. Si Dios a nosotros nos sanó de una enfermedad que era terrible, contémoslo como testimonio. Pero la palabra de Dios es la luz. Nada más. Ello alumbra. Si Dios me sacó de una enfermedad, Dios me libró de algo, Dios me sacó de un tormento, de la depresión, de un espíritu que llevaba mi vida de la depresión, lo puedo contar sí porque es una obra que Dios hizo en mí, pero la palabra de Dios y a este crucificado es la luz y este es el que liberta. Nosotros debemos, y sobre todo Pablo le dice a Timoteo, debemos corregir y confrontar el pecado de los hermanos, para que así salgan del error. ¿Qué versión es la tuya? ¿En tu celu? ¿En NTV o lenguaje actual? Y en mi celu está ahí. Entonces, pero bueno. Si tiene otra versión, porque ahí lo dice un poco más claro el Pablo a Timoteo. Pero en fin, cuando nosotros predicamos, ahora, aquí la primera opción o el primer punto que Pablo le habla a Timoteo es a los pastores. ¿Y el pastor a quién le va a hablar primeramente? A la congregación. Hay muchos que dicen, algunos que están ahí escuchando, hoy el pastor parece que me está hablando a mí nomás, parece que la palabra es para mí. Y cuando dicen eso, le digo, sí, pues si usted estaba acá, ¿o usted cree que yo hago o predico o voy a predicar pensando en la persona que está allá a 5 cuadras lejos de la iglesia? No, ¿para qué le tengo que predicar a los que están adentro? Entonces, si usted cree que la palabra es para usted, sí es para usted. Y el próximo domingo usted viene y dice, ¿y la palabra es para mí? Sí es para usted. Y así sucesivamente. 2 Timoteo 2, 25 al 26. Porque ¿qué sentido tiene de predicar a alguien que no está acá? Ninguno. ¿Qué versión? ¿Ya? Les conceda el arrepentimiento, que despierten y escapen de la trampa del que el diablo los tiene cautivos. ¿Quién lo tiene cautivo? El diablo. A ver, aquí debo ser enfático. Los que no están en Cristo, los que no son cristianos, los que no ha llegado la luz a su vida, ellos hacen y deshacen bajo la voluntad del maligno, porque su conciencia ha sido cauterizada y su visión no puede ver más allá.
Oh, pero qué terrible lo que hace un narcotraficante. Ellos están cegados a la verdad. No conocen la verdad. Distinto es cuando nosotros, cuando Cristo viene a nuestro encuentro, la luz nace en nosotros y nosotros nacemos de muerte a vida, salimos de las tinieblas a la luz, en tiniebla. ¿Usted puede ver algo? No. Cuando está en verano, con el sol al mediodía, ¿usted qué puede ver? Todo. En el norte está la Camanchaca. Yo nunca la había conocido, la había visto solamente, pero me tocó trabajar en el norte un tiempo, en la minería, y cuando íbamos, y dijo, vamos a entrar a la Camanchaca, así que reduzca velocidad. Y iba muy lento. Al principio se veía todo, luego veamos de aquí a donde está la pared, y que estos son como unos 7 metros, a unos 7 metros de distancia. Luego pasaron unos segundos, hermano, y ya ni siquiera veía el capó del auto. El chofer iba así, tratando de mirar, porque no se veía nada la Camanchaca. Eso es en las tinieblas. ¿Ellos qué pueden ver? Nada. Nosotros fuimos sacados de ahí, de las tinieblas, a la luz, a mirar. Y ahora podemos ver. Y ahí nosotros podemos decir cuán terrible es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué razón? Porque más condenación tenemos nosotros que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Por eso algunos dicen, no, mejor prefiero quedar ignorante. Porque entre más sabe, más se le demanda. Pero no podemos quedarnos ahí en esa instancia de repetir primero básico, primero básico, primero básico, primero básico, sin ninguna excusa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Que tienen, el enemigo los tiene apresados. Pero dice, amonéstalos con la palabra. Así Dios le conceda arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿cuándo viene? Cuando Cristo viene a la vida. O sea, nosotros cuando salimos o predicamos o hablamos, evangelizamos, estamos hablando de una situación de vida o muerte literal. Literalmente estamos en juego de vida o muerte. Sacamos a alguien de la muerte a la vida eterna. Hubiese sido más fácil que fuera usted. A la vida eterna. Es un juego literal. No es algo simple. Alguien dijo, ¿cuál es la diferencia entre un carpintero y un médico? Un cirujano. Es que el carpintero cuando se equivoca, rellena el error con masilla. Pero el cirujano cuando se equivoca, rellena el error con tierra. Porque puede matar a la persona. Cuando nosotros predicamos, anunciamos la luz. Pero cuando anunciamos una mala luz, es un error garrafal. Proseguimos entonces. Dice, entonces, ellos endurecieron su corazón, y la palabra endurecer, como ya vimos, viene de la misma raíz de la palabra escleriosis, que es endurecimiento, es una enfermedad. ¿Y cuándo ocurre la enfermedad? ¿Cuando se comete el pecado? ¿Cuándo ocurre ya la enfermedad del endurecimiento de nuestro corazón? ¿Alguien puede buscar el Salmo 1 y leerlo, por favor? Salmo 1. ¿El que lo encuentra? Sí. Aventurado el varón que no estuvo en camino, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está de día y de noche. Será como árbol plantado, da su fruto, todo lo que hace, no ha sido malo. Estamos que levantar. Por tanto, no se levantarán de pecadores en la congregación. Va a conocer la senda de los. Amén. ¿A quién se imagina usted escribiendo este salmo? ¿En qué condición?
Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, y en silla de escarnecedores ha sentado. No, obviamente fue David porque lo dice ahí. Pero ¿en qué condición estaba? ¿Antes o después de la caída? Lo escribió después de la caída. O sea, David adulteró, mintió, planificó, asesinó, bla, 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 bla. ¿Se imagina usted a alguien teniendo esa perso para después escribir bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de mal y que bla, bla, y los perversos, el camino de los perversos va a acabar? Pero uno lo queda mirando y dice, pero David, ¿qué onda? ¿Cómo la mega perso? O sea, te está escribiendo la sentencia de muerte tú mismo. ¿Cuál fue el peor pecado que cometió David? Yo diría, ¿Ah? Sí, no. pero cuando mandó a matar al soldado que trabajaba con él, Urias, tomó a su mujer ¿ya? y Para descubrir la embarradita. exactamente quedó embarazada, por mandarlo a que se casara con él, no obedeció, que lo mandó A matar. Aquí le voy a leer en el Salmo 32, versículo 3, el peor pecado de David y el peor pecado que nosotros podemos cometer. Salmo 32, versículo 3. Dice, escuchen, escuchen, no, escuchen. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí varias veces se ha dicho que el problema del adulterio no es el adulterio en sí, porque el adulterio es la consecuencia de los pecados que se venía planificando anteriormente, ¿cierto? Yo para poder adulterar, salvo que yo compre la compañía de una mujer, pero exceptuando eso, yo para poder adulterar, engañar a mi esposa, tengo que conocer a alguien, entablar una comunicación, que me conozca, entablar confianza, de esa confianza pasar a otro plano, de llevar temas un poco más sensuales, de la sensualidad, planificar ciertas cosas y también mentir y decir, no, si la bruja en mi casa no me quiere, me trata súper mal, mentir. Y después de eso, la consumación. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, se va endureciendo nuestro corazón. Y la sensibilidad al Espíritu Santo se pierde. Entonces ya no afecta nada si yo mato, violo, adultero, planifico un asesinato, no importa nada, porque ya mi corazón se estaba endureciendo. Mientras callé, se endurecieron mis huesos. Mientras yo no confesaba lo que pasaba en mi interior, esa manicación de ver a la compañera de trabajo, ver a la persona en la calle con otros ojos, Señor, mira mi carnalidad. Cuando yo voy en arrepentimiento ante Dios y le confieso mi pecado, Dios lo perdona y lo saca. Pero cuando me quedo callado, a ver, hasta dónde llego, a ver qué es lo que pasa, a ver si aún queda manjar en el tarro, a ver si aún no pierdo la magia, ¿eh? Eso es peligroso. Y ahí se va endureciendo el corazón. Y ahí vamos tentando a las tinieblas. Vamos tentando al pecado que está en nosotros. Entonces, cuando el endurecimiento es la primera estrategia que tiene el enemigo para socavar al cristiano o a las personas, es el endurecimiento de corazón. Y tristemente yo también he visto, mis hermanos, que a medida que se va estudiando la palabra, no con el fin de edificar, sino con el fin de conocer, el corazón también se va endureciendo. Y se empiezan a creer otra postura totalmente lejana a la escritura. Segundo punto, o segunda estrategia que nosotros podemos ver en este pasaje, que Dios, o sea, que el diablo ocupa como estrategia para engañar. Y primero, para cerrar, busquemos Hebreos 3:13, para cerrar el primer punto. Hebreos 3:13.
Quien lo encuentre lo puede leer. Está más, aquí está. Léalo. Así mientras dure hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. NBI, perfecto. Antes, dice la Reina Valera, antes exhortados los unos a los otros cada día. ¿Cuándo? Los días de reunión. Dejémoslo quincenal para que no sea tan duro. Exhortados. Y aquí la palabra exhortación tiene esa connotación que sí tiene, que es corregir en amor, alentar, instruir y avanzar. Pero también tiene una connotación de reto. De reto. ¿Ya? Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy. No, ¿cuándo vaya a terminar? Antes que cante el gallo. Así de rápido. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Endurezca por el engaño del pecado. Esto es el tema del endurecimiento de nuestro corazón. El tema de estar cada día no atento, sino que simplemente llevar por encima ciertas cosas, endurece nuestro corazón. Y dice, versículo 14, porque somos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En la NBI dice, como el día, lea el versículo 15 al terminar, en la última frase. No endurezcan el corazón como suicidio en la rebelión. Es la NTV. Pero dice, como en la provocación. Aquí, ¿dónde está haciendo alusión? Está citando Hebreos, el autor de Hebreos, a Éxodo 17. Cuando el pueblo se rebeló y se enojó porque no tenían agua. Y Moisés le dice, ¿por qué tentáis a Dios? Se rebelaron, estaban poniendo a Dios en el banquillo y ellos estaban haciendo como juez ante Dios y llevándole un sumario de por qué no le había dado el agua, mejor hubiésemos devuelto para atrás a Egipto. Endurecimiento de corazón. ¿Cuándo también nosotros podemos endurecer nuestro corazón dentro de la iglesia, estando dentro de la iglesia? Cuando perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo. Y aquí yo siempre tengo presente este pasaje, el pasaje de Sansón. Sansón, un hombre fuerte. Estaba tan acostumbrado a la fuerza que para él ya era algo normal en su vida. Y entró en esta dinámica de juego con Dalila. Y Dalila le preguntaba cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le decía, no, si me haces esto, yo voy a quedar débil. Iba Dalila, iba a los filisteos y Sansón se liberaba fácilmente. Pero llega el último intento y el escritor dice, y Sansón no se dio cuenta de que el espíritu ya no estaba con él. Estaba tan acostumbrado a la fuerza que no sintió, se olvidó del espíritu de Dios que le daba la fuerza. Perdió toda sensibilidad al Espíritu de Dios. Teniendo la fuerza de Dios, teniendo el Espíritu de Dios, perdió toda sensibilidad al Espíritu de Dios y cuando el Espíritu se fue, no se dio cuenta. Y fue capturado y el precio que pagó fue muy alto. Fue muy alto. Podemos perder la sensibilidad estando dentro de la casa de Dios. Podemos parecer todo rutinario. Podemos perdernos ya un domingo más, otra reunión más, otro estado más, endurecimiento como el día del juicio, no endurezcáis. Entonces, por eso Pablo anima y habla a la iglesia de que debemos edificarnos. Y el escritor de Hebreos dice que exhortándonos los unos a los otros todos los días. ¿Por qué? Porque corremos ese riesgo. Si la Biblia conoce nuestro corazón,
conoce cómo nosotros nos comportamos y conoce cuán fácil nosotros nos podemos desviar. Y confiamos en nuestro corazón, y por eso dice, no en toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y tu corazón es una fábrica de ídolos, tu corazón es perverso, el corazón, por eso cuídalo. Porque al primero descuido sale arrancando para todos lados. Luego de endurecer el corazón, ¿qué es lo que viene? La desobediencia. Pero, versículo 9, pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino. Aquí, ¿a qué es lo que hace alusión? Recuerde que cuando nosotros iniciamos el estudio de Hechos, el primer lugar donde se le llamó cristianos, los cristianos, fue en Antioquía. Y ahí se le llamó los del camino, porque antes se le llamaba los del camino. Posiblemente por la predicación que hizo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces de ahí lo llamaron a ellos los del camino. Entonces ellos volvían y tomaban el nombre del camino como algo peyorativo, como algo ofensivo. Decían, y maldecían lo del camino. Y no creyendo. La desobediencia en el nombre es latente. Dentro de las disciplinas espirituales hablamos sobre la obediencia. ¿O no? Sí, pues. Hablamos sobre la obediencia, en el cual nosotros tenemos la prerrogativa de obedecer a Dios. Tenemos esa prerrogativa. Y por eso nos cuesta muchas veces venir a los servicios. Porque luchamos con esa obediencia. Y muchas veces al tener o nos cuesta entender de que este Dios que vino a presentar su amor, su salvación, también es un Dios que no tiene ni se le tiembla la mano en condenar y juzgar. Obviamente con un santo juicio. El pasaje más conocido a nivel mundial de evangelización, ¿cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera, vayamos a él, analicemos, vamos ese pasaje, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la visión de Jesús, salvar a la humanidad. Pero miren aquí es el 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Nosotros todos tenemos hijos y obviamente fuimos hijos alguna vez. ¿Cuándo corríamos más rápido o nos daban ganas de decirle a nuestros papás qué nota nos sacamos? ¿Cuando sacamos un 1 o cuando sacamos un 7? ¿Cierto? Porque si papá, que me saqué un 1 en la prueba, ¿qué van a decir? No, porque sabemos que eso es malo y nos van a reprender, incluso votábamos las pruebas malas. Pero cuando la prueba era un 7, papá, no había valor, papá, mira, me saqué un 7, me saqué un 7. Íbamos con temor haciendo un paralelo, es lo mismo con el ser humano. El ser humano no ama ni busca a Dios. Aunque todo aquello que diga, yo creo en Dios, sí, yo creo en Él, pero yo me porto bien, no ama a Dios. ¿Por qué? Porque Él está en tinieblas. No puede y la luz le molesta, porque está muerto en sus delitos y pecados.
Solamente aquel que dice es una mera espejismo, una mera ilusión de que ama a Dios, si Dios no le ha nacido en él, no ama a Dios. Y eso nos duele, hermano, porque en nuestra mente vienen amigos, familiares, parientes, que tienen una ilusión de servir a Dios, pero no sirven a Dios porque la luz no le ha amanecido. Solamente están porque saben que pueden tener un beneficio o lo hacen sentir, como hablaba con la Yamín hoy día en la mañana, el efecto Starbucks. Para los que conocemos café de grano, el café de Starbucks no es tan bueno. Hay muchas otras cafeterías, muchas más chicas, que en café en calidad de grano son un manjar, una delicia. Pero el grano del café de Starbucks no es malo, o sea, no es bueno, bueno, tampoco está malo, no, pero no es bueno. Para los que saben un poco más de café de especialidad, el café de Starbucks no es bueno. Pero ¿por qué la gente va allá? Por la marca, el estatus que le da, entre comillas, el efecto Starbucks de sentirme bien. Oh, mira, me compré un latte cappuccino y no saben ni tienen ni idea de qué es lo que contiene esa. Aquí me van a matar, pero muchas veces yo trabajé ahí, preparé una bebida, oye, quiero una leche, un latte sin lactosa. Yo lo tiraba con lactosa igual, si no me queda el del otro. O de flojo, ¿no? Ahí, no. O piden cuestiones que no tienen sentido. Una vez llegó una niña, pero creo que lo dijo broma, pienso yo. Me dice, quiero ¿cómo pidió? Y este juego estaba trabajando con el coche y yo lo quedé mirando. Y el coche también dijo, pero eso no es imposible. Mira, justo ahora se me olvidó el ejemplo, pero pidió una cuestión en la niña así como todo, pero bien segura, que era un café de tal tipo, de tal forma. Y yo quedo así mirando, mira el coche la queda mirando así como, por su cara, ¿qué estupidez estáis pidiendo? No sé, quería un cappuccino con mucha crema, pero de leche de almendra. Y la leche de almendra no da espuma. Pero ella quería un cappuccino con la espuma bien densa, con leche de almendra. Y yo quedé así, vine a y digo, no, es imposible eso. Bueno, igualmente, ese efecto Starbucks que da un estatus, para muchos, ir a la iglesia y a cierto tipo de iglesia les da un estatus. Y tiempo atrás escribí un artículo sobre eso que habla el placebo que nos provoca el estar dentro de una iglesia. Porque para muchos también el ir a la iglesia, el solo sentarse, le da un placebo de que tan malo no soy, porque puedo entrar a una iglesia. Por ende, tan pecador no soy. Y le da ese placebo de decir, puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque entro en la iglesia. Es un placebo, una ilusión, una fantasía que produce eso. Entonces, la desobediencia dentro de la iglesia, y el enemigo ocupa eso. Si esa es la estrategia, el enemigo, nuestro Dios es creador, es infinito para crear. El enemigo no. El enemigo desde el huerto del Edén viene ocupando la misma estrategia. Buscó de que el hombre le desobedeciera a Dios una y otra vez. Le volvió a desobedecer. Y cuando vino a desobedecer el hombre, vino la rebelión. Irse en contra con Dios. Entonces, primero viene el endurecimiento de corazón, luego la desobediencia que algunos no creyendo, y luego viene la rebelión, maldiciendo el camino delante de la multitud. Maldecir, o sea, no decir bien, maldecir, decir mal. ¿Y cuál es la otra estrategia del enemigo? Desvirtuar el mensaje de Dios. O sea, el enemigo nunca va a decir que Dios no existe, pero va a engañar la imagen de Dios. El enemigo no le dijo a Adán y Eva, oye, pero si Dios no habla, Dios no existe, ¿cómo te va a hablar alguien que no existe? No sé, así, eso es un invento tuyo, estáis loca. No, que dijo, mira, sí, es verdad, Dios dijo eso, pero lo dijo de esta forma.
desvirtuó lo que Dios le había dicho al hombre. Tergiversó la verdad. Y hoy por hoy la herejía, la apostasía que nosotros hemos visto, que lo estamos viendo, es desvirtuar la verdad. No, yo creo en la Trinidad. Salió alguien por ahí. Creo en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Biblia, nuestro fundamento. Pero mi apóstol, mi guía, mi padre, mi cobertura, mi ejemplo a seguir es Guillermo Maldonado. Atentamente, apóstol Cruchaga. Yo no, ustedes me conocen, no tengo ningún problema. Para mí ese caballero no es pastor y no es cristiano. No es cristiano. Te mandó tiempo atrás una predicación diciendo que si se iban de la cobertura de él, iban a morir y secar espiritualmente. Haciendo el ejemplo de que si se saca de la vid, se separa de la vid, o sea, él se hizo pasar por la vid encima. Pero la cobertura. Eso de la cobertura espiritual del Padre no existe, hermano. No existe. Hay un cuidado, hay un llamado a los pastores de actuar como padres espirituales, en el cual en el sentido del cuidado, de adoctrinarlos, de que vayan creciendo, pero de ahí a yo ser el padre, decir, no vaya de vacaciones, no haga esto, no está dando esto, ¿por qué no está aportando para la casa? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué eres de eso? No. Eso no es el llamado de ser el padre espiritual. Sino que el cuidado que nosotros debemos enfocar. Entonces, el enemigo, desde mucho antes, empieza a maldecir, no a decir bien, empieza a desvirtuar el mensaje del Evangelio. Y eso también crea y provoca una ilusión de escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo Dios. No sé si Donald Trump es creyente o no creyente, si es cristiano o no cristiano, no tengo idea. Para mí no lo es. Pero mucho es el Salvador. ¿Por qué? Porque va a la iglesia. Y cuando ora, inclina la cabeza. Y dice que Dios bendiga a Norteamérica. Ese hombre, para mí, es empresario. Y está bien, en su ley está bien. Porque no es cristiano, no lo puedo demandar que haga cosas cristianas si no es cristiano. Si él quiere ser empresario, que lo haga. Pero de ahí a yo verlo como el Mesías libertador del comunismo y del imperialismo no sé cuánto, es otro cuento. Pero el enemigo desvirtúa todo. Pero si mira, está hablando de santidad. Entonces tan malo no es, tan hereje no es. Hay un pasaje muy hermoso que a mí me encanta para estos momentos. Mateo 7:21. Si alguien lo puede buscar, se lo agradecería un montón. Mateo 7:21. Hay un dicho muy antiguo que es muy cierto, que mi abuelita lo decía muchas veces, y recita lo siguiente: dime con quién andas, ¿cierto? Ya. Hay alguna iglesia que algunos dicen, no, nosotros no hablamos de prosperidad, pero se junta con Maldonado. Se juntan, prestan y están ahí, comparten con Cacheluna, que son los íconos de la prosperidad y de manipular a la gente. Entonces, en ese aspecto no entraría el tema de dime con quién andas y te diré quién eres. Yo puedo compartir con quien sea, pero aquí compartir y tener comunión con ese tipo de personas, no. Amigos, si usted quiere participar, participe, siéntase, escuche, aprenda también. Pero no, por favor, pase aquí adelante. Abre el escenario. Y fue el error de muchas iglesias pequeñas donde ciertos famosos de televisión se convirtieron, entre comillas, al evangelio y le pasaron el micrófono de una. Yo no tengo nada con Daddy Yankee, excepto con la horrible música que hizo anteriormente, excepto la música de la gasolina, es un himno. No, pero la música antigua de Daddy Yankee, para mí todo el género reggaetón es basura. Todo el género reggaetón, sea quien sea.
¿Se convirtió? Perfecto. Siéntese. Disfrute de arrepentimiento. No, pero el compadre anda predicando por todos lados. Pero bueno, cuento aparte. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Y hay otro pasaje más crudo, que yo lo he citado varias veces, pero para que quede recalcado. Señor, ¿y en tu nombre no echamos fuera demonios? El Señor fácilmente le hubiese dicho, oye, para un poquito, estás mintiendo, tú nunca echaste fuera demonios. Nunca. Yo conozco toda tu vida, nunca echaste de fuera demonios. Nunca sanaste a alguien. Nunca profetizaste. Nunca hablaste en lengua. Pero el Señor no le dice eso. No lo reprocha por eso. Dice, no, no lo conozco. No lo hicieron por mi voluntad, no lo hicieron por mi nombre. Lo hicieron, sí, pero no por mi nombre. Entonces, no todo aquel que diga Señor, Señor quiere decir que es evangélico. No todo aquel que diga Señor, Señor se está refiriendo al Señor. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la estrategia que ocupa aquí el diablo, primero, endurece el corazón. Cuando nosotros empezamos a tener un corazón endurecido, empezamos a desobedecer la palabra de Dios. Ojo, porque esto también va a salir a las redes sociales. Cuando decimos palabra de Dios, no estamos diciendo palabra, mandamiento de hombre, sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice. ¿Qué es lo que dice? Que robar es pecado. Que robar que mentir es pecado, que la borrachería es pecado, que la brujería es pecado, que la homosexualidad es pecado, que la lascivia es pecado, que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, eso es pecado. Y el pecado mayor es renegar contra el Espíritu Santo y renegar contra Jesucristo. Es pecado. Pero hoy la sociedad, ¿qué es lo que ha dicho? El príncipe de este mundo, recuerda que leímos en Efesios, el príncipe de este mundo, ¿qué es lo que dice a través de la sociedad? No les hagan caso a ellos. Lo que dicen que no, un hombre con un hombre no se pueden casar, no pueden tener amor libre, no pueden expresarse libremente en la sociedad. Ese amor que nace tan puro, tan sano de ellos, que una mujer con una mujer no pueden formar una familia. Eso es lo que dicen esos retrógrados, esos cavernícolas que quedaron atrapados en un sistema opresor, que la Biblia es machista, dijo alguien por ahí, un humorista, Rocha, de apellido. Que la Biblia, no lo dijo Rocha, es peor, pues lo dijo el pastor Santiago, que la Biblia es machista. No conocí nada de lo que es la Biblia entonces. Háganlo eso y empiezan a desvirtuar la verdad. Que el aborto no es malo, es una elección libre. ¿Cómo nosotros vamos a poder intermediar si son tan respetuosos que no quieren meterse en la decisión ajena? Es tan noble, es tan lindo lo que ellos hacen, defender la libertad del otro, hacer lo que quieran hacer. Y producto de eso, Europa está en un nivel económico, moral, ético, en decadencia. Han salido más estudios donde el tema de la homoparentalidad o formar niños con bajo familias de hombre con hombre, mujer con mujer, le causa un caos al niño, donde no hay regla, no hay seguridad, no hay identidad propia, sino que hay una sugestión de lo que uno puede llegar a ser. Entonces por eso hay alguien que se cree perro, que se cree caballo, que se cree mueble, o qué sé yo. Pero nosotros somos los malos, porque nosotros nos vamos contra la verdad de este mundo, de que el enemigo desvirtúa la verdad y cree que el amor, el correcto amor, es no llamar la atención. Si usted ve a su hijo, hay excepciones en el mundo, obviamente hay excepciones de gente que tiene un problema psicológico, algo hormonal, que
tratan mal a sus hijos, no los cuida, pero esos son excepciones. La regla general de una persona de que tiene un hijo es de protección, de cuidado. Si usted está viendo a un hijo que está haciéndose algo, está haciéndose daño, lo va a dejar ahí para que siga explorando su vida y para que busque con un amor de ellos mismos y se pueda reencontrar en esa búsqueda que tiene. No, po. Si yo sé que esa cuestión va a terminar en tragedia, le digo que no, aunque se enoje o se aburre. Porque no quiero verlo después en tragedia, prefiero disgustarme ahora, pero no verla en una tragedia después. No, pero el mundo dice, o el enemigo dice, amor es amor, amor libre. ¿Y qué nos dice Dios? A quien yo amo, corrijo. A quien yo tengo por hijo, lo disciplino. Y al que no, que corra por el campo como se le dé la gana, pero a quien yo tengo por hijo, disciplino. Ese es el amor de Dios. Bien, entonces, vieron algunos desobedecieron, maldicieron. ¿Y qué hizo Pablo? Muy sabiamente, se apartó Pablo de ellos, con uno o con sus discípulos, y día a día discutían. Pablo le enseñaba día a día, por 2 años, la palabra de Dios. Y discutían por 2 años en un lugar de la escuela de uno llamado Tirano. No que era así, sino que el nombre era del tirano. ¿Ya? Entonces, por 2 años, Pablo le enseñó la palabra de Dios a estos discípulos. Y la confirmación de esta poderosa enseñanza era de que Pablo hacía milagros. Y aquí subraye extraordinarios. No eran cualquier milagro, sino que eran milagros extraordinarios. Era tanto que Dios hacía milagros a través de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños. Pablo trabajaba y el gorrito que se ponía acá en la cabeza, Pablo, para sudarse y adelantar para trabajar, la gente se lo llevaba a los enfermos sanaban. Y los demonios eran echados fuera. ¿Es algo único? No, lo podemos ver en el Evangelio cuando esta mujer con flujo de sangre tocó el manto del maestro y su enfermedad salió. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado, he visto y he sido testigo de cuando en las Dorcas se le llevaba ropa de algún enfermo o de alguien y la gente lo ungía, la Dorca lo ungía y luego se lo llevaba y esta persona cambiaba? No inmediatamente, pero cambiaba. Es algo que nosotros podemos negar o anularlo. No, esto no lo haga. No, hermano. Aquí tiene pasaje de evidencia bíblica. Ahora, crear un mecanismo de sanidad, crear una superstición de que a través de que yo lo unja la prenda de alguien, esa persona va a cambiar, no. Pero está la situación, está el mecanismo, está la puerta, el medio de que usted pueda orar por un hijo rebelde, alguien que está en la droga, que no quiere acercarse al Evangelio, alguien que tiene una enfermedad que está postrado. ¿Puede hacerlo? Sí. Sí se puede hacer. Y nosotros, bueno, yo creo en eso, en que el poder de Dios es tan grande que puede ser la sanidad o puede ser obrar el milagro de salvación primeramente a través de ese medio. Y dice, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro. El tema del poder, el tema de tener algo relevante o tener algo sobrenatural dentro de la iglesia, no es nuevo, ni tampoco en el libro de los Hechos es nuevo. Primero, vemos a un hombre mago que Eliamás, que se enfrenta con Pedro. Vio a Pedro y a Juan que sanaron a alguien, echaron un demonio afuera y le dijo, ¿cuánto quieren por ese poder? Dame un precio, ¿cuánto quieren? Y ahí lo reprendió Pedro duramente. También tenemos el otro caso del otro mago que se enfrentó con Pablo, que era Beljesús.
La misma forma. También tenemos el otro caso de esta niña poseída por el espíritu de adivinación. Y ahora tenemos a estos tipos queriendo jugar, hacérsela de exorcista. Entonces era algo común, era una práctica que daba cierto estatus de espiritualidad. Y dice, os conjuro. Eso, hermano, es ocultismo. Eso es espiritualismo. No es espiritual, es espiritualismo. Y hoy por hoy se ha visto una necesidad dentro de la iglesia de que la adivinen su futuro. Entonces viene tal profeta y dice, veo un número, veo una casa, veo un apellido, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Hay esa necesidad imperante de buscar profeta por profeta a que venga para que me hable del futuro. Y la profecía bíblica no habla de futuro solamente individual. Cuando el profeta hablaba a la nación de Israel, hablaba en la nación de Israel. Cuando el profeta Jonás fue a hablar a Nínive, ¿a dónde fue? ¿Fue a una casa? ¿Fue a una congregación? ¿Fue a una noche de gloria? ¿Que hoy día van a haber palabras de profeta? No, fue a la nación. ¿Y cuál fue la predicación? Arrepentidos, que se arrepientan. Y cuando el profeta hablaba, si los profetas no tenían buena fama, ya viene el profeta, ahora ¿qué nos va a decir ahora? ¿Qué ya nos va a retar ya? Es como el mismo símil, volviendo al ejemplo, que cuando los papás iban a la reunión de apoderados y volvían, ya me van a retar. Y nos llamaban, chuta, ya se enteró ya. Y veían los profetas que hablaban pura, y había un rey que le hablaba a un profeta, ya, pues siempre me habla calamidades, profetízame algo bueno. Pues. Pero hoy no, ahora son todos los profetas buena onda. Son todos bacanes, ¿por qué? Porque te va a ir bien, los que te desearon mal, te van a ver tu fortuna, te van a ver lo que has avanzado, lo que te quitó el enemigo, se te va a devolver, y aquellos que no crean en ti van a ver si van a arrodillar, porque vas a crecer, vas a ensanchar, y aquí son todos buena onda. Son todos buena onda. Pero eso no es profecía. No es profecía bíblica. Es la ilusión de un poder. La ilusión de tener algo superior a los demás, distinto a los demás. Por eso está esa necesidad en estos pseudos apóstoles, en el Billy Bush, en el Escuchaje y en todo lo otro, de tener una paternidad sobre alguien. ¿Por qué? Porque tienen ese deseo humano de controlar a los demás, de ser superior a los demás, de tener un estatus superior que por la pega ellos no pudieron conseguir, pero aquí por la iglesia sí pudieron conseguir un estatus sobre otros. Paternidad. ¿Paternidad de qué? Si yo no le di la vida a ustedes. Cristo los sacó de la vida, de la muerte a la vida. Cristo murió por ustedes. Que yo me voy a hacer cargo de ustedes. Si usted y yo somos hijos del mismo Padre Celestial. Somos hermanos de Cristo. Somos coherederos de Cristo. ¿Quién va a ser superior? Realmente Cristo es superior. Y nadie más. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Pero hay esa necesidad desde hace tiempo de que de decir, pero y ahí andan 7 hijos de un tal sacerdote de Seba, judío jefe de los sacerdotes, andan 7 hijos. Oye, ¿qué hagamos si total igual si nosotros tenemos herencia sacerdotal? Entonces, tenemos algo. Fueron para allá, oye, demonio, a ti te he hecho en el nombre de Jesús que predica tal Pablo. Y el demonio que... Incluso el demonio aplicó más sabiduría y temor a Dios que estos mismos pelagatos. Hermano, eran 7 hombres. Y este hombre que estaba endemoniado le hizo papilla, los echó desnuda a los 7. A Jesús conozco. Y a Pablo también. Pero a vos, esa es versión chilena. Versión actual. Pero a vos... A Jesús conozco. Y a Pablo también. Qué tremendo, hermano, que seamos conocidos tanto en los cielos como en el infierno. Es tremendo. Y eso no lo hace
alguien por ser especial de los demás, sino que simplemente lo hace cuando un hombre o una mujer es temeroso y entregado en las cosas de Dios. Y todo lo que hace, lo hace para honra y gloria para Dios. Donde toma ese lema, dice, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo como para el Señor. Cuando tienen eso en nuestra mente, cuando nosotros todo hacemos para Dios, todo en mi trabajo, en la iglesia, con mis hijos, con mi esposa, todo es para Dios, ese hombre, esa mujer camina en el temor de Dios. Y para mí es el hombre y la mujer más lleno, saturado del Espíritu Santo, porque no va a hacer nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y cuando una persona es lleno del Espíritu Santo, no hace nada que no sea bajo la voluntad de Dios. Pero esta ilusión de poder, un espejismo de espiritualidad, una sensación, una ilusión de tener un cierto grado de poder contra los otros, Pablo lo advierte. 2 Corintios 11, vamos para allá, 2 Corintios. Segunda de Corintios 11, del 12 al 15. Dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, si el diablo se disfraza de ángel de luz, ¿qué queda para nosotros? Acuérdese, el enemigo desvirtúa. No anula completamente. No, si Dios no existe, no, dijo. Así que como que Dios, no, si Dios no dijo eso, dijo esto. Desvirtúa. No va de frentón con el engaño, sino que va primero carcomiendo la verdad. En el nombre, y dice, el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro. Dentro del nombre de Jesús estaban los conjuros. Dentro de lo espiritual metieron los espiritualistas, el ocultismo. Entonces vemos en muchas iglesias, tristemente vemos más ocultismo, cosas paganas, que mover del Espíritu Santo. Es lamentable, pero es así. En el nombre del Señor Jesús, y dicen, os conjuro. Entonces, todavía no entienden lo que Dios habla. Y miren, y cuando pasó el suceso, el hecho de que los echaron, o sea, el demonio echó a los 7 hombres y huyeron a la casa desnudos y heridos, esto fue notorio en todo lo que habitaban en Éfeso. Así que judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Era magnificado el nombre del Señor. O sea, pasó este hecho. ¿Cuál hecho? Se evidenció lo falso con lo original. Vieron que Pablo predicaba y trabajaba. Y aquellas prendas que Pablo que ocupaba para trabajar, sanaban a los enfermos y echaban malos espíritus. Pero estos gallos que decían el nombre del Señor, os conjuro, espiritual mezclado con espiritualismo, vieron los griegos, dice ahí, notorio en Efesios, tanto judíos como griegos, vieron que lo que Pablo hacía versus frente a otro, y se asombraron diciendo, esto es lo original, esto es. Y glorificaron a Dios en gran manera. Y muchos de los que habían creído vinieron confesando cada uno de sus hechos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una confesión de pecado.
Hay un cambio de vida. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echando la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, aproximadamente 183 kilos, traducido en dinero, porque saqué la cuenta, cerca de 180 millones de pesos. Algo poco. Lo que quemaron ellos, los libros. O sea, no es necesario que usted venga con su ídolo, con aquello y lo queme. No, pero aléjese. Haga todo eso es lo que lo aparta de Dios, ese, entre comillas, pecado regalón, que lo aparta de Dios, aléjelo. Ellos tomaron la decisión porque vino el arrepentimiento y entregaron los libros de ocultismo, los quemaron ahí, y eso fue para ellos. Y esto fue el avivamiento en Éfeso. Esto es lo que ocurrió aquí, fue un gran avivamiento en la ciudad de Éfeso. Y dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pablo salía a buscar endemoniados, salía a buscar gente enferma para mostrar el poder de Dios a través de él. No. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que hizo por 2 años? Predicó la palabra. Y si venía alguien enfermo, él oraba y sanaba. Pero la palabra de Dios es lo que provoca el avivamiento. La palabra de Dios hace de que su corazón no se endurezca. Hace de que usted no sea desobediente y hace a reconocer la verdad con la casi verdad. Solamente la exposición de la palabra de Dios y nada más. Y eso nos va a librar a nosotros de las artimañas del enemigo. Amén. Amén. Creo que me pasó un poquito, pero... Amén. Acuerden, mis hermanos, nosotros estamos en un mundo espiritual. Nosotros vivimos guerra espiritual cuando salimos a predicar, a anunciar la palabra de Dios, luchamos contra demonios y contra el enemigo, pero eso no nos habilita de ver diablos y demonios por todos lados. Que el diablo lo ato, que aquí el hombre fuerte, que lo ato, que después lo desato para volver a atarlo en la próxima reunión. Entonces, no. Nos vemos demonios. Hay demonios, sí. El enemigo trabaja en contra de nosotros, sí. Pero nos estamos viendo endemoniados o demonios por todos lados. Dios nos da la herramienta, la fuerza cuando se presente el momento para hacer liberación, sí. Nosotros vivimos en una esfera espiritual, pero no debemos desviarnos al espiritualismo, ni menos, porque eso va de cajón al ocultismo. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por el mensaje, el consejo de tu palabra, mi Dios amado. Ayúdanos a entender, mi Dios amado, que vivimos en un mundo espiritual, mi Dios amado, porque tú eres, Padre Celestial, un Dios de espíritu. Tú nos creaste con un espíritu, Padre Celestial. Un día volveremos a ti. Y tu Santo Espíritu, mi Dios amado, dice que solamente podemos discernir lo espiritual por lo espiritual, mi Dios amado. Ayúdanos a entender, mi Dios eterno. A no caer en esta ansiedad, en esta afán, Padre Celestial, de mucho, de ver todo el demonio, todo sobrenatural y todo sobre, sino que ayudan a estar debajo de tu espíritu. No sobre, sino debajo de tu espíritu. Debajo de tu alero, Señor, debajo de tu sombra, debajo de tu zarra, ahí, escondido en ti, Señor, para que tú seas glorificado en nosotros. No nosotros, no queremos tener una cuota de poder, sino que queremos tenerte a ti, Señor. Y teniéndote a ti, nos basta y nos sobra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser espirituales, pero no caer en el espiritualismo. Ayúdanos, Padre Celestial, a luchar contra el enemigo, pero no viendo al enemigo en todos lados. Ayúdanos, Padre Celestial, a luchar con nuestro pecado, más que con el pecado ajeno. Ayúdanos a luchar, Padre Celestial, contra el enemigo de las almas, Padre Celestial, que a luchar con nuestros hermanos. Padre Celestial, ayúdanos a pelear la buena batalla. Ayúdanos a predicar tu evangelio a través de tu santo espíritu. Lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.